Buen día a todas y a todos. Expediente parlamentario número 64-130/2022. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la Familia y su Desarrollo Integral y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Asamblea Legislativa. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos de la Familia y su Desarrollo Integral y de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les fue turnado el expediente parlamentario número 64-130/2022, el cual contiene el oficio despacho /G/Segov, /069/22, de fecha 30 de agosto del año en curso, suscrito por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y por el licenciado Sergio González Hernández, secretario de Gobierno, respectivamente, mediante el cual remite esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, misma que tiene el carácter de iniciativa preferente. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace al desahogo de los turnos correspondientes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracciones séptima, vigésima y trigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción séptima, vigésima y trigésima, 38, fracciones primera y séptima, 44, fracción sexta, 57, fracciones tercera y cuarta, 62, sexties, fracciones segunda y tercera, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultandos. Primero, con el oficio citado al inicio de este dictamen, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del Estado de Tlaxcala, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, misma que tiene el carácter de preferente. De acuerdo al contenido en la exposición de motivos, se justifica su necesidad obvia y urgente aprobación. Segundo, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, celebrada el pasado 1 de septiembre de la presente anualidad, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa presentada con el oficio de mérito para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose con el número de expediente parlamentario 64-130/2022. Tercero, en la iniciativa con proyecto de decreto presentado ante esta soberanía, la titular del Poder Ejecutivo Estatal esencialmente justifica la viabilidad de la reforma planteada en los siguientes razonamientos. Siendo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia el organismo público descentralizado que se encarga de realizar acciones relativas a la asistencia social en la entidad, teniendo su sustento jurídico en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el día 31 de marzo de 2004 y que solo ha sido reformada en el año 2005 y 2006. Por tanto, resulta importante señalar que, a la entrada en vigor del ordenamiento jurídico de referencia, aún no había acontecido la reforma constitucional sobre derechos humanos, artículo 1, así como tampoco se hablaba de un lenguaje incluyente en las disposiciones normativas y se utilizaban términos que hoy son considerados discriminatorios. La actual administración del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo, tiene como prioridad fundamental dar atención a los grupos de población en situación de vulnerabilidad y o grupos de atención prioritaria, por lo que las principales propuestas de este proyecto son la inserción del lenguaje incluyente con el fin de contribuir a la implantación del principio de igualdad de género y evitar un lenguaje sexista y discriminatorio. Definir de manera precisa quiénes son las personas beneficiarias de esta ley. Utilizar conceptos adecuados propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el objetivo de evitar situaciones de discriminación. También se propone armonizar la denominación de la Procuraduría, pues en el texto vigente se define como Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, mientras que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala se maneja como Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De igual forma, en la presente iniciativa
se establece de manera adecuada las facultades y atribuciones de la misma, a fin de determinar la competencia de esta institución dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Asimismo, se atienden las necesidades del actual gobierno conforme al Plan de Desarrollo Estatal y se da prioridad a los grupos de población en situación de vulnerabilidad y o grupos de atención prioritaria. Tlaxcala no tiene aún las condiciones necesarias para que sus habitantes cuenten con condiciones de vida que permitan la satisfacción de sus necesidades básicas. Sin embargo, en los últimos años se han logrado avances en la reducción de la pobreza extrema. Uno de los mayores problemas que enfrenta el actual gobierno es que la mayoría de las personas tlaxcaltecas tiene al menos una carencia social. Con el objetivo de coadyuvar a la eliminación del problema, es necesario reformar la Ley de Asistencia Social para otorgar mayor protección a las personas beneficiarias de esta ley, sin ningún tipo de discriminación o desigualdad. En el referido Plan Estatal de Desarrollo se toma en consideración a los grupos étnicos, mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, adultos mayores, la familia y sobre todo las niñas, niños y adolescentes, principal eje de esta reforma con el objeto de cumplir con los estándares a nivel internacional en materia de derechos humanos y brindar mayor protección a las personas. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia es una de las instituciones que persigue la innovación y garantía en la protección de carácter asistencialista para las personas beneficiarias previstas por la ley. En ese contexto, las comisiones dictaminadoras proceden a emitir el dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, los mencionados preceptos constitucionales en correlación con el contenido del artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, otorgan la facultad a las comisiones para la emisión del dictamen con proyecto de decreto en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9. Toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Segunda, decreto. Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, por cuanto hace a la competencia que de manera genérica le asiste a las comisiones ordinarias, se encuentra prevista en las fracciones primera, cuarta y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: artículo 38, a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Primera, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Cuarta, realizar los actos pre- y postlegislativos respecto a las leyes, decretos o acuerdos relacionados con su materia. Séptima, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Asimismo, la competencia específica de las comisiones dictaminadoras se fundamenta en los artículos 44, fracción sexta y 57, fracciones tercera y cuarta, y 62, fracciones segunda y tercera del reglamento en cita, que a la letra dicen: artículo 44, la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocer de los asuntos relacionados con, sexta, proponer proyectos de iniciativas, programas y demás mecanismos que contribuyan a fortalecer el respeto y salvaguarda de los derechos humanos en nuestro Estado, de conformidad con las leyes vigentes, tratados y convenios internacionales sobre la materia asignados por nuestro país. Artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tercera, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Cuarta, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Artículo 62, secciones, corresponde a la Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral. Segunda, la revisión del marco normativo en la que se establece todo lo relacionado a la familia, a su protección y desarrollo, así como el de asistencia social y desarrollo humano. Tercera, la normatividad política, planes y programas de desarrollo humano y asistencia social en el Estado. Por tanto, dado que la materia del expediente parlamentario 64-130/2022 se trata de modificaciones a la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, referentes a ampliar las situaciones específicas por las que una persona puede ser sujeto de acciones en materia de asistencia social, incorporar lenguaje incluyente,
desterrar terminología que hoy en día resulta discriminatoria y armonizar el nombre de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es de concluirse que las comisiones que suscriben son competentes para dictaminar al respecto. Cuarto, dada cuenta que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público descentralizado encargado de realizar acciones relativas a la asistencia social en la entidad, cuyas acciones se encuentran base en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, la cual fue publicada el día 31 de marzo de 2004, cuya última reforma es el del año 2006, es evidente que la reforma constitucional en materia de derechos humanos al artículo primero de nuestra Carta Magna, acontecida en 2011, aún no se suscitaba, ni mucho menos consideró el denominado lenguaje incluyente en la redacción de sus disposiciones. De lo que se deriva que, en efecto, a la fecha, términos como individuo, menor, adultos en plenitud, personas con capacidades diferentes e indigentes resultan inadecuados y más aún pudieran considerarse discriminatorios. De ahí que se coaligue que la reforma que se propone resulte justificada e idónea para adecuar el lenguaje utilizado en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala a la realidad progresiva en materia de derechos humanos. Quinto, que la actual redacción del artículo 2 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, que contempla la concepción de la asistencia social, ha sido superado como consecuencia de la reforma en materia de derechos humanos al artículo primero de nuestra Carta Magna, así como del propio dinamismo de la realidad, la que ha producido que hoy en día un número mayor de situaciones específicas hagan de una persona sujeto de acciones de asistencia social. Redacción anterior, artículo 2. La asistencia social es el conjunto de acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación dirigidas a propiciar el apoyo para la integración social y el sano desarrollo de los individuos, familias o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo por su condición de desamparo, marginación, discriminación, abandono o de desventaja física, mental, jurídica o social. Redacción en su propuesta, artículo 2. La asistencia social es el conjunto de acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación dirigidas a propiciar el apoyo para la integración social y el sano desarrollo de las personas, familias, grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o bien relacionadas con aspectos de identidad, orientación y o preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. Por lo que estas comisiones consideran que un concepto amplio como el que se propone incorporar resulta a todas luces idóneo, oportuno y progresivo, de ahí que resulte procedente. Sexto, dado que tanto la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala actualmente denominan a la Procuraduría bajo el nombre de Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, resulta idóneo y oportuno adoptar dicha denominación en el texto de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, por lo que, a efecto de hacer efectivas estas adecuaciones en la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala, ante estas comisiones dictaminadoras es procedente, justificada y oportuna reformar los artículos 2 y 3, las fracciones primera, quinta y sexta del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 5, las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 9, la denominación del capítulo tercero denominado de los beneficiarios de asistencia social, del título primero, Sistema de Asistencia Social, para quedar como capítulo tercero de las personas beneficiarias de asistencia social, el artículo 10, el párrafo primero y la fracción tercera del artículo 11, el artículo 12, el párrafo primero y las fracciones tercera, cuarta, octava, decimosegunda, decimotercera y decimocuarta del artículo 13, las fracciones primera, tercera, cuarta y quinta del artículo 14, el párrafo primero y las fracciones segunda, séptima y octava del artículo 15 bis, el párrafo segundo del artículo 17, los artículos 20 y 21, el párrafo primero del artículo 22, el artículo 23, el párrafo primero y la fracción primera del artículo 25, el párrafo segundo del artículo 26, la fracción primera del artículo 30, las fracciones segunda, tercera, quinta, sexta, decimoprimera, decimosegundo, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta del artículo 32, el artículo 34, la fracción segunda del artículo 35, el artículo 36, el párrafo segundo del artículo 37, los artículos 38, 39 y 40,
el párrafo primero del artículo 41, el artículo 42, la denominación del capítulo sexto denominado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, del título segundo, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para quedar como capítulo sexto de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 44, el párrafo primero y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, séptima, novena y décima del artículo 45, los artículos 46, 47, 49 y 51 de la referida ley. En igual sentido, estas comisiones consideran adecuada la adición de las fracciones séptima y octava al artículo 4, la fracción novena al artículo 15 bis y las fracciones decimoprimera y decimosegunda al artículo 45 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala. Asimismo, otorgar coherencia a las adecuaciones planteadas, se hace necesario derogar los artículos 24, 48 y 50 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala. Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracciones segunda, tercera y 52ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. 5 fracción primera, 9 fracción segunda, 10 apartado A fracción segunda y 94 ter de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman los artículos 2 y 3, las fracciones primera, quinta y sexta del artículo 4, el párrafo segundo del artículo 5, las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 9, la denominación del capítulo tercero denominado de los beneficiarios de asistencia social, del título primero del Sistema de Asistencia Social para quedar como capítulo tercero de las personas beneficiarias de asistencia social, el artículo 10, el párrafo primero y la fracción tercera del artículo 11, el artículo 12, el párrafo primero y las fracciones tercera, cuarta, octava, decimosegunda y decimocuarta del artículo 13, las fracciones primera, tercera, cuarta y quinta del artículo 14, el párrafo primero y las fracciones segunda, séptima y octava del artículo 15 bis, el párrafo segundo del artículo 17, los artículos 20 y 21, el párrafo primero del artículo 22, el artículo 23, el párrafo primero y fracción primera del artículo 25, el párrafo segundo del artículo 26, la fracción primera del artículo 30, las fracciones segunda, tercera, quinta, sexta, decimoprimera, decimosegunda, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta del artículo 32, el artículo 34, las fracciones segunda del artículo 35, el artículo 36, el párrafo segundo del artículo 37, los artículos 38, 39 y 40, el párrafo primero del artículo 41, el artículo 42, la denominación del capítulo sexto denominado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, del título segundo Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para quedar como capítulo sexto de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 44, el párrafo primero y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, séptima, octava, novena y décima del artículo 45, los artículos 46, 47, 49 y 51. Se adicionan las fracciones séptima y octava al artículo 4, la fracción novena al artículo 15 bis y las fracciones décima primera y décima segunda al artículo 45 y se derogan los artículos 24, 48 y 50 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 2. La asistencia social es el conjunto de acciones de promoción, prevención, protección y rehabilitación dirigidas a propiciar el apoyo para la integración social y el sano desarrollo de las personas, familias, grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico, nacional, situación migratoria o apátrida, o bien relacionadas con aspectos de identidad, orientación y o preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. Artículo 3. Las acciones del sistema de asistencia social se encaminarán prioritariamente al desarrollo integral de la familia y al apoyo de las personas con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma por ellas. Artículo 4. Primero, titular del Ejecutivo, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Del segundo al cuarto quedan igual. Quinto, organismos municipales, al organismo denominado Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, constituido en cada uno de los municipios del Estado de Tlaxcala.
Sexto, reglamento interior, el reglamento interior del organismo. Séptimo, procuraduría para la protección de niñas, niños y adolescentes, que forma parte de la estructura del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia. Y octavo, ley de asistencia social para el Estado de Tlaxcala. Artículo 5. La persona titular del Ejecutivo, a través del organismo, fijará las bases sobre las cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del sistema de asistencia social del Estado de Tlaxcala. Artículo 9. Primero, garantizar la prestación cuantitativa y cualitativa de los servicios de asistencia social, preferentemente en las regiones menos desarrolladas y a los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria del Estado. Segundo, definir criterios de distribución de los servicios en materia, a partir de la identificación de grupos de atención prioritaria o de personas en situación de vulnerabilidad. Tercero, queda igual. Cuarto, establecer y llevar a cabo de manera coordinada programas interinstitucionales que aseguren la atención integral para los grupos sociales en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Y quinto, los demás que determine el Consejo Consultivo o la persona titular del Ejecutivo del Estado. Título primero, Sistema Estatal de Asistencia Social. Capítulo tercero, de las personas beneficiarias de asistencia social. Artículo 10, son personas beneficiarias de los servicios de asistencia social. Primera, niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o afectados por, inciso A, abandono, desamparo, ausencia o irresponsabilidad de las y los progenitores o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, curatela o custodia. Inciso B, circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico nacional, situación migratoria o apátrida, o bien relacionadas con aspectos de género, identidad, orientación y o preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. Inciso C, ser víctima de cualquier tipo de violencia. Inciso D, encontrarse en situación de calle o ser hijos, hijas de madres y o padres en condiciones precarias. Inciso E, delitos en materia de trata de personas. Y, inciso F, trabajar en condiciones que afectan su desarrollo e integridad física y mental. Segundo, adolescentes en conflicto con la ley penal. Tercero, mujeres en periodo de gestación o lactancia. Cuarto, personas adultas mayores en estado de desamparo, abandono, discapacidad, marginación o sujetas de violencia. Quinto, personas con discapacidad. Sexto, personas que, por su ignorancia, requieran de servicios asistenciales o que dependan económicamente de personas privadas de su libertad por causas penales y que queden en estado de abandono. Séptimo, personas marginadas del medio rural o urbano, que carezcan de lo indispensable para su subsistencia o afectadas por desastres o siniestros naturales. Y, octavo, personas en situación de calle, alcohólicas o farmacodependientes. Artículo 11. Las personas beneficiarias de los servicios de asistencia social tendrán derecho a, primero y segundo quedan igual. Tercero, recibir servicios de asistencia social sin discriminación alguna o cualquier otra causa que atente contra su dignidad y anule o menoscabe sus derechos humanos. Artículo 12. Las personas beneficiarias de los servicios de asistencia social, en la medida de sus posibilidades, participarán en los distintos procesos de la asistencia social, como la capacitación, rehabilitación e integración. Sus familiares serán corresponsables de esta participación y aprovechamiento. Artículo 13. Los servicios básicos de asistencia social que se proporcionan a las personas beneficiarias mencionadas en esta ley serán los siguientes. Primero y segundo quedan igual. Tercero, promoción del bienestar de las personas adultas mayores y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud. Cuarto, ejercicio de guarda y custodia, tutela o, en su caso, curatela de las niñas, niños y adolescentes expósitos y de incapaces, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Quinta a séptima quedan igual. Octava, rehabilitación de personas con discapacidad en centros especializados. Noveno y 11º quedan igual. 12º, establecimiento y manejo de centros de asistencia social dedicados a la atención para niñas, niños y adolescentes en situación de abandono, violencia, personas con discapacidad, farmacodependientes, alcohólicos y de orientación psicológica. 13º, coadyuvar con autoridades en materia laboral para la generación de estrategias y programas para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 14º, fomento de acciones para una maternidad y paternidad responsables, la formación cultural en la igualdad y los derechos humanos que propicien la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades, a la salud física y mental. Y 15º queda igual. Artículo 14. Primero,
la prevención de invalidez o discapacidad y su rehabilitación en centros especializados. Segundo, queda igual. Tercero, la colaboración y auxilio a las autoridades laborales en la vigilancia y aplicación de la legislación del trabajo para las niñas, niños y adolescentes y demás personas de la recepción de los servicios de asistencia social que establece esta ley. Cuarto, la promoción e impulso del sano desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Quinto, el fomento de acciones de maternidad y paternidad responsable que propicien la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Y sexto, queda igual. Artículo 15 bis. El organismo estatal y organismos municipales en el ámbito de su competencia establecerán un programa de integración familiar teniendo como objetivo promover la vivencia activa de valores en la familia. Primero, queda igual. Segundo, impartición de cursos, talleres, conferencias y escuelas para madres y padres. Primero a sexto queda igual. Séptimo, coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado para la elaboración y revisión de la colección de libros que fomenten los valores en la familia. Octavo, coordinación, capacitación y seguimiento del programa en los municipios de la entidad. Y noveno, programar en la primera semana de marzo de cada año actividades para conmemorar la Semana Estatal de la Familia. Artículo 17. La persona titular de la dirección del organismo fungirá como titular de la Secretaría Técnica del Consejo, quien participará en las sesiones con voz, pero sin voto, y será responsable de allegar la información necesaria a las y los integrantes. Artículo 20. Las personas integrantes del Consejo Consultivo y de las comisiones técnicas desarrollarán sus funciones de manera honorífica. Artículo 21. La integración y funcionamiento del Consejo Consultivo y de las comisiones técnicas se regirán por el reglamento que emita la persona titular del Ejecutivo del Estado, en la que se garantice el principio constitucional de paridad de género. Artículo 22. Con el objeto de ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud en materia de asistencia social a nivel estatal y municipal, la persona titular del Ejecutivo del Estado, a través del organismo, promoverá la celebración de convenios entre este y los ayuntamientos a fin de, primero a quinto, quedan igual. Artículo 23. La persona titular del Ejecutivo del Estado, a través del organismo, promoverá ante los ayuntamientos el establecimiento de mecanismos idóneos que permitan una interrelación sistemática, a fin de conocer las demandas de servicios básicos de salud en materia de asistencia social para los grupos en situación de vulnerabilidad o atención prioritaria y coordinar su oportuna atención. Artículo 24. Se deroga. Artículo 25. La persona titular del Ejecutivo del Estado, a través del organismo, con la participación de las dependencias y entidades estatales que correspondan, propiciará que la concertación de acciones y programas de asistencia social con los sectores social y privado se lleven a cabo mediante la celebración de convenios o contratos que en todo caso deberán ajustarse a las bases siguientes. Primero, definición de las responsabilidades que asuman las personas integrantes de los sectores social y privado. Segundo a cuarto quedan igual. Artículo 26. La o el cónyuge de la persona titular de la presidencia municipal o quien ésta designe en el ámbito de su competencia presidirá al organismo municipal y su cargo será honorífico. Artículo 30. Primero, promoción de hábitos de conducta y de valores que contribuyan a la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, a su superación y prevención de invalidez. Segundo a sexto quedan igual. Artículo 32, primero queda igual. Segundo, garantizar los servicios básicos de asistencia social preferentemente a las niñas, niños o adolescentes que determine la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes y prestar estos servicios en las regiones marginadas y a grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Aplicar las medidas de externación que le solicite la o el juez especializado en materia de justicia para adolescentes, cuyo contenido corresponda a los programas desarrollados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y cuya ejecución se le asigne. Tercero, coordinar la ejecución conjunta de programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria. Cuarto, queda igual. Quinto, promover la realización de acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo dirigidas a las personas beneficiarias de la asistencia social. Sexto, impulsar el sano desarrollo integral de la niñez. Séptimo a décimo quedan igual. Décimo primero, instrumentar acciones en materia de prevención de discapacidad física, mental y psicosocial. Décimo segundo, prestar servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas beneficiarias de esta ley
orientados a la defensa de sus intereses y al desarrollo integral de la familia. 13º, ejercer la tutela de las niñas, niños y adolescentes expósitos o incapaces en los términos de la ley respectiva. En casos de tutela, la persona titular de la Dirección General podrá aceptar el cargo mediante oficio dirigido al órgano jurisdiccional respectivo y delegar las facultades a una asesora o asesor jurídico de la Procuraduría para que en su representación pueda desahogar las diligencias que sean necesarias para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 14º, ejercer la curatela de las niñas, niños y adolescentes expósitos e incapaces cuando la tutela la ejerza el Ministerio Público o no existan personas que la ejerzan. En casos de curatela, la persona titular de la Dirección General podrá aceptar el cargo mediante oficio dirigido al órgano jurisdiccional respectivo y delegar las facultades a una asesora o asesor jurídico de la Procuraduría para que en su representación pueda desahogar las diligencias que sean necesarias para velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 15º, proponer a las autoridades correspondientes acciones tendientes a la protección y desarrollo de las personas con discapacidad. 16º a 19º quedan igual. Artículo 34. La Junta de Gobierno será el órgano de autoridad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el cual se integrará de la siguiente manera. Primero, presidencia, que ocupará la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, su cónyuge o la persona que designe. Segundo, vicepresidencia, que ocupará la persona titular de la Secretaría de Salud y director general del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala. Tercero, secretaria, que ocupará la persona titular de la Secretaría de Gobierno. Y cuarto, 4 vocalías que serán las personas titulares de la Secretaría de Finanzas, Educación Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de la Coordinación de Protección Civil, todas del Estado. Las o los integrantes de la Junta de Gobierno podrán designar a sus respectivas personas suplentes, quienes en sus ausencias asumirán las funciones que les correspondan y por sus actividades en esta materia no percibirán emolumento alguno. En la integración de la Junta de Gobierno se garantizará el principio constitucional de paridad de género, para lo cual en su instalación las personas que la integran tomarán los acuerdos pertinentes para su debido cumplimiento. Artículo 35, primero queda igual. Segundo, determinar la integración de comités, consejos técnicos y grupos de trabajo temporales. Tercero a sexto queda igual. Artículo 36, la Junta de Gobierno integrará los comités, consejos técnicos y grupos de trabajo temporales necesarios para el estudio y propuesta de mecanismos y procedimientos que aseguren la coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales para elaborar y presentar las iniciativas que estimen necesarias ante las instancias competentes para su aprobación. Artículo 37. La resolución se tomará por mayoría de las y los integrantes presentes, teniendo la presidencia voto de calidad para el caso de empate. Artículo 38. Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas cuando el quórum se integre con la mitad más uno de sus integrantes, siempre que estuviere presente la persona titular de la presidencia o quien deba suplirla legalmente. Artículo 39. La persona titular de la Dirección General será la encargada de ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno, para lo cual estará auxiliada de la Procuraduría, así como de las demás unidades administrativas que determine el reglamento interior, apruebe la Junta de Gobierno y señale el presupuesto de egresos respectivo. Artículo 40. La persona titular de la Dirección General será nombrada y removida libremente por la persona titular del Poder Ejecutivo. Artículo 41. Para ser titular de la Dirección General, además de los señalados en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, se requiere cubrir los requisitos siguientes. Primero a tercero quedan igual. Artículo 42. La Secretaría de la Función Pública podrá vigilar a la Junta de Gobierno y fiscalizar al organismo de conformidad con las leyes que integran el Sistema Estatal Anticorrupción. Título segundo. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Capítulo sexto de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 44. La Procuraduría es la autoridad encargada de brindar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Tlaxcala, la cual forma parte de la estructura del organismo. Para garantizar el cumplimiento de la política estatal, nacional e internacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría deberá establecer comunicación y, en su caso, solicitar el auxilio de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno para una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 45. La Procuraduría tendrá las atribuciones siguientes. Primero, realizar dentro del territorio estatal funciones de representación, asesoría, prevención, denuncia y coordinación en favor de niñas, niños y adolescentes. Segundo, asumir la guarda, custodia y, en su caso, la tutela o curatela de las niñas, niños y adolescentes expósitos, y cuando no existiría persona alguna que, conforme al Código Civil, deba de asumirla, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional. En casos de tutela o curatela, la persona titular de la Procuraduría podrá aceptar el cargo mediante oficio dirigido al órgano jurisdiccional respectivo y delegar las facultades a una asesora o asesor jurídico de la Procuraduría para que en su representación pueda desahogar las diligencias que sean necesarias para velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tercero, intervenir como mediadora y conciliadora en casos de conflicto familiar, cuando sea evidente que los derechos de las niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, con excepción de asuntos relacionados con violencia familiar y de género. Cuarto, intervenir, certificar y evaluar a las familias que deseen adoptar o constituirse como familias de acogida de niñas, niños y adolescentes según las leyes aplicables. Quinto a sexto quedan igual. Séptimo, realizar y coordinar las investigaciones de trabajo social y práctica de exámenes médicos y psicológicos a las niñas, niños y adolescentes para determinar la existencia de violencia y, en su caso, decretar las medidas de protección necesarias a que haya lugar. Octavo, hacer del conocimiento del Ministerio Público los casos en que aprecie cualquier tipo de violencia a niñas, niños y adolescentes. Noveno, certificar y supervisar los centros de asistencia social públicos e implementar protocolos y lineamientos para su debido funcionamiento. Décimo, desarrollar lineamientos y procedimientos para la ejecución del plan de restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Décimo primero, desarrollar mecanismos de coordinación con la Procuraduría de Protección Federal, las Procuradurías Estatales y las Procuradurías Municipales para la protección integral de las personas beneficiarias de esta ley. Y, décimo segundo, las demás que le otorguen las demás leyes y reglamentos interiores. Artículo 46. Los ayuntamientos establecerán dentro de la estructura de su organismo municipal una Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 47. La persona titular de la Procuraduría será designada y removida libremente por la persona titular de la Dirección General. Artículo 48. Se deroga. Artículo 49. La Procuraduría tendrá las áreas personal técnico y administrativo que determine el presupuesto del organismo, con la estructura y funciones que les establezca el reglamento interior. El personal técnico contará con el título de la licenciatura y cédula profesional correspondiente. Además, a su ingreso deberá demostrar contar con conocimientos profesionales suficientes en materia de niñez y adolescencia. Artículo 50. Se deroga. Artículo 51. La persona titular de la Procuraduría podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional la pérdida de la custodia, patria potestad, tutela o curatela de niñas, niños y adolescentes en coadyuvancia o suplencia, según sea el caso. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Dentro de los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, los organismos estatales y municipales deberán emitir los reglamentos necesarios para su aplicación. Dado en el Salón Blanco del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 13 días del mes de septiembre del año 2022. Las comisiones dictaminadoras. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Eber Alejandro Campech Avelar, presidente. Vocales, diputado Jorge Caballero Román, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, diputada Maribel León Cruz, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada Mónica Sánchez Angulo, diputado José Gilberto Temolcín Martínez, diputada Reina Flor Báez Lozano, diputado Lenín Calva Pérez, diputado Juan Manuel Cambrón Soria, diputado Vicente Morales Pérez, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputada Diana Torrejón Rodríguez, diputado Rubén Terán Águila. Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral. Diputada Maribel León Cruz, presidente. Diputada Lorena Ruiz García, vocal. Diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal. Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, presidenta. Vocales. Diputado Vladimir Zainos Flores. Diputada Brenda Cecilia Villantes Rodríguez. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputada Lorena Ruiz García,
diputada Lupita Cuamatzi Aguayo. Es cuanto, Presidenta.